Yo estoy muy contento de estar acá, muy honrado con la invitación y también muy, no sorprendido, pero muy atento a que tantas personas se conecten y nos encontremos a hablar de duelo. Eso me parece también de duelo y otros temas, pero me parece muy estimulante. Bueno, gracias de nuevo a todo el equipo organizador por la invitación. Tengo un ratito para compartir con ustedes un tema que voy a empezar mostrando todas mis cartas, diciéndole que es un tema que me apasiona, que me conmueve y que yo creo que en estos años me modificó en lo personal y en lo profesional, que tiene que ver con el tema del duelo y la muerte y su impacto, de su trascendencia, su quehacer, su desconocimiento y su oportunidad en entornos educativos. Bueno, yo estoy en la ciudad de Bariloche. Bariloche queda en la Patagonia, Argentina. Estoy muy cerquita. Si hago un pequeño movimiento con mi cabeza, miro por la ventana y miro montañas. Estoy cerca de la cordillera de los Andes, cerca de Chile. Entiendo que para ustedes es al revés. Para algunos de ustedes, en mi caso, estoy dándole la bienvenida al invierno. Hace frío y de hecho ayer un poco nevó. Así que desde ese frío y desde esa media tarde les cuento que el duelo y la muerte en las escuelas tiene como una historia, ¿no? Que yo prefiero empezar a contarlo a partir de la historia. Allá por el año 2013, y voy a hablar en plural y me voy a referir a un grupo que éramos el equipo de cuidados paliativos del Hospital Público de la ciudad donde yo vivo, Bariloche, una ciudad de más o menos 200.000 habitantes. Un día nos hicimos una pregunta. Ustedes saben que en el campo de los cuidados paliativos el duelo es un eje de trabajo. Pero para nosotros era un poco más que un eje de trabajo. Era un tema que nos conmovía, que no es lo mismo. Era un tema del cual hablábamos, era un tema, naturalmente, que acompañábamos personas en duelo, era un tema que compartíamos películas, libros, nos atravesaba el tema del duelo y alguno de nosotros, nunca recordamos quién, dijo, ¿qué más podemos hacer con el tema del duelo? ¿A dónde lo podemos llevar? Y alguno, quizás el que estaba al costado, dijo, ¿y por qué no pensamos en algún programa, alguna capacitación o algún proyecto que tenga que ver con duelo y escuelas? Para nosotros en aquel momento las escuelas eran instituciones relativamente cercanas. Es decir, cada vez que ingresábamos algún niño, alguna niña o un adolescente al programa de cuidados paliativos de nuestro hospital, la segunda, la tercera pregunta que le hacíamos era ¿a qué escuela ibas? Y nosotros nos comunicábamos con esas escuelas y les contábamos que el alumno o la alumna tenía cáncer o tenía otra enfermedad y hacíamos vínculo con las escuelas. Fuimos a las escuelas a preguntarles si tenían ganas de recibir algún tipo de capacitación en relación al tema del duelo. Creo que ahí fue la primera sorpresa, porque nos dijeron que sí, mucho más rápido de lo que nosotros imaginábamos. Así que hacia allá fuimos, preparamos un taller de aproximadamente unas 3 horas, estoy hablando de hace casi 13 años atrás, y ese fue el primer acto, yo diría, súper interesante desde el punto de vista pedagógico. Yo entiendo que muchas de las personas que estamos acá, por distintas trayectorias, distintas historias, por distintas razones, nos interesa el tema del duelo. Bueno, una cosa es que te interese un tema y otro es transformarlo en un acto de enseñanza. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué deberían saber esos docentes? Ok, voy a tener durante 3 horas, 20, 25, 30, 35, 40 entre docentes y directivos de una escuela primaria en este caso. ¿Qué les podemos enseñar? ¿Qué les podemos transmitir? ¿En qué elementos los tendríamos que sensibilizar? Entonces fuimos una pregunta para atrás y dijimos, ¿qué rol ocupan o nos gustaría que ocupen o podrían ocupar las escuelas en relación a la muerte y el duelo? Un poco lo sabíamos, porque algunos de nuestros pacientes para las escuelas, alumnos, en definitiva, niños o niñas, habían muerto. Y vimos las reacciones y vimos las necesidades que tenía la escuela. Bueno, así fue que hicimos una serie de talleres que impactaron en cierta cantidad de docentes. No fue poquita, tampoco fue tanta, un poco más de 100 docentes. Y en ese momento trabajamos con escuelas públicas de nuestra ciudad. Y en ese momento también eran escuelas primarias. Cuando terminamos el 6º taller y nosotros consideramos que la tarea que estábamos haciendo había finalizado, pasaron 1, 2, 3 semanas, nos llamó por teléfono una directora y nos dijo esa frase, si mal no recuerdo y si la memoria no me traiciona,
ahí sí creo que quien recibió el llamado fui yo. Ustedes hace un par de semanas nos dieron un taller. ¿Te puedo llamar? Sí. Yo me acuerdo, me río porque me acuerdo todavía la sorpresa de por qué me estará llamando esta directora. Si ya dimos el taller, ¿qué más? Bueno, me llama por teléfono y me cuenta que acaba de morir un niño en un accidente de tránsito. ¿Nos pueden ayudar? Sí, dije yo sin saber bien qué estaba diciendo, porque ¿por qué le voy a decir que no? Pero a la vez, ¿en qué consiste la ayuda? Fuimos, nos juntamos con esa escuela, después nos juntamos con otra, vivimos en un pueblo, circula la palabra, circula la información, la buena y la mala, y después de 4 o 5 escuelas dijimos, las escuelas nos están llamando. Así fue que nació el proyecto Duelo en Escuelas como una estrategia para que muerte y duelo tengan el vínculo más sano, si se quiere, si es que existe tal cosa, al momento de abordar muerte y duelo. Los talleres los seguimos dando y ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad preventiva, así incluso es como aparece en la bibliografía. Se puede hablar de la muerte y el duelo en entornos educativos sin la necesidad de que alguien haya muerto. Por supuesto, también se puede trabajar con escuelas cuando alguien murió, un alumno, la directora, el portero o una mamá. A esos espacios los llamamos asesoría, fuimos generando herramientas y después, se los voy a contar en unos minutos, hicimos algo de investigación que nos arrojó información muy importante. La infancia y la infancia como lugar, como oportunidad para que estos temas también habiten. Grande también es la soberbia que a veces tenemos las personas adultas que pareciera que querríamos decidir qué temas le interesan a los niños y qué temas no. Lo cierto, seguramente ya han hablado en otra charla anterior a la mía, que a los niños y a las niñas el tema del duelo y la muerte les interesa. Nos interesó cuando fuimos niños y niñas. Pero muy al margen de si los adultos hablamos o no hablamos con esos niños. Déjenme hacerle la siguiente pregunta. Si los tuviera delante les miraría las caras, pero yo no les estoy mirando las caras. Ustedes me la están mirando a mí, pero sé que somos casi 400 personas conectadas. ¿A cuántas de las escuelas que asistieron ustedes, mejor dicho, cuántas de esas escuelas abordaron el tema del duelo y la muerte? ¿Se pueden tomar 5 o 7 segundos para recordar? Jardín de infante, primaria, secundaria, ¿en cuántas de sus escuelas se abordó el tema del duelo y la muerte? Si esto fuera un taller vivencial, yo les pediría opinión. Y lo más probable es que la mayoría de ustedes diga lo que en general dicen los auditorios cuando nos toca hacer esta pregunta. La mayoría diría, en mi escuela nunca se abordó. Yo tengo algo así como 25 minutos para decirles que creo que estamos equivocados. Yo creo exactamente lo contrario. Yo creo que en la mayoría de las escuelas el tema de la muerte y el duelo se aborda. Porque no decir nada, porque esconder el tema, también es una forma de abordaje. Se baila, se salta, esa no es la temperatura que hay en mi ciudad. En este momento hace frío, pero es lindo estar acá compartiendo con ustedes y empezar a poner sobre la mesa la idea de muerte y duelo en contextos educativos. No me toca a mí hablar de muerte y duelo en la infancia, sino algo más preciso, que es cómo operan, cómo trabajan, cómo se mueven, cómo se podrían mover estos temas en contextos educativos. Y cuando digo contextos educativos me prefiero incluso no decir la palabra escuela. En estos casi 12, 13 años nos tocó trabajar en jardines maternales, donde el niño que murió, me acuerdo, tenía 1 año de vida y murió de muerte súbita mientras dormía la siesta en un jardín. Y también nos tocó trabajar en ambientes universitarios donde falleció un profesor o falleció un alumno. Con el paso del tiempo nos tocó acompañar en asesorías a clubes. Falleció una jugadora de hockey y fuimos al club de hockey para trabajar el tema del duelo, y en los últimos años empezamos a trabajar en empresas, en un programa primo hermano del programa Duelo en Escuelas que se llama Duelo en Empresas. ¿Cuál es el problema? Mejor dicho, si hablamos de muerte y duelo en contexto educativo, ¿hay algún problema? Porque si no hubiera un problema, ¿es necesario hacer un proyecto, un programa? ¿Basta que a mí y a mis compañeros nos interese hablar de este tema para hablar? Yo creo que sí hay un problema y que de estos temas se habla poco, se habla insuficientemente, y me animo a traer otra cualidad. Se habla, no siempre, pero a veces se habla mal. Porque del tema del duelo y la muerte también podemos animarnos
a decir que a veces los abordajes están bien y a veces los abordajes están mal. No alcanza en este, como en otros tantos temas educativos, a hacer lo mejor que uno puede. A veces no alcanza. Les voy a pedir un segundo de su imaginación. Esa esquina que está en pantalla es una esquina de mi ciudad de Bariloche, pero todos están en alguna ciudad en este momento y pueden pensar en una esquina de la ciudad donde viven. Y también les voy a pedir que durante un minuto todas las personas que estamos acá seamos profesores de la secundaria. Pongámonos en ese rol, imaginémonos que vamos caminando por la esquina y nos cruzamos con un exalumno. Pongan que se llama Alejandro, ese exalumno, podría ser yo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Por ahí tiene 25 años y terminó la secundaria hace 8. Hola, profe, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué fue de su vida? Me fui a vivir a otro lugar, me fui a vivir a otro país, le cuentan ustedes, que son profesores de ese alumno, exalumno, mejor dicho. ¿A dónde se fue a vivir, profe? Imaginen que le dicen, me fui a vivir a Argentina, cada uno elija el país que quiera. En ese momento, en esta imagen que estamos inventando, en esta anécdota, ese exalumno pone una cara rara y les dice, Argentina, ¿dónde ir a Argentina? Y ustedes internamente, disimulando la cara, van a decir, este fue alumno mío, pero no aprendió mucha geografía. Capaz que algo no hicimos del todo bien como escuela. Pero profe, ¿por qué se fue a vivir a Argentina? ¿Por qué se fue a vivir a Argentina? Y cualquier parecido con la realidad, ustedes me lo sabrán perdonar como argentino, pero la respuesta es que, y porque en ese momento irse a vivir a Argentina era más barato. No me voy a poner a hablar de economía ni del dólar en este momento, porque lo que quiero decir es que ustedes lo que le van a decir a ese alumno es que Argentina era un 20% más barato. Y el alumno va a volver a poner cara de sorpresa y va a decir, ay, profe, 20%, yo sabe que nunca aprendí bien matemática. Y ustedes van a pensarlo, van a disimular con la cara, pero van a pensar por dentro, este fue alumno de mi escuela y no aprendió bien porcentaje, algo no habremos hecho del todo bien. Y cuando está terminando la conversación, ese alumno nos pregunta, ¿y por qué volvió? Si está viviendo en Argentina, ¿por qué volvió a nuestra ciudad, profe? Porque un amigo mío murió. Y en ese momento cambia el tono de la conversación y nuestro exalumno dice, profe, no sé qué decirle. Yo de la muerte y el duelo no sé nada. Y en ese preciso instante yo les congelo esta imagen, porque lo que queda flotando ahí es la pregunta que siempre nos acompaña en los talleres de duelo en escuela. Que un alumno no aprenda matemática pareciera que es responsabilidad de la escuela, que no aprenda geografía también lo es, pero que una persona que fue a nuestra escuela no aprenda nada de la muerte y el duelo, ¿de quién es responsabilidad? Por eso les pregunto, ¿qué rol querríamos, debería ocupar que un estudiante egrese de una secundaria y no sepa nada, que no haya tenido oportunidades para hablar, aprender sobre el duelo y la muerte? ¿Está bien? ¿Es un asunto educativo? Nosotros creemos que sí, pero más allá de eso, ¿es un asunto público o privado? Y nos parece que este es el centro, uno de los centros de la discusión. Cómo se resuelva esa pregunta, quizás se pueden resolver los enfoques educativos. Muchas de las escuelas que acompañamos nosotros no saben a ciencia cierta si se deberían ocupar o no ocupar de este tema. Con esa cara les miro y con esa cara me gustaría verle las caras a ustedes para decir, ¿en las escuelas de ustedes abordaron o no abordaron el tema? Porque en el fondo creo, al menos nosotros, cuando digo nosotros me refiero a un colectivo, somos pediatras, somos psicólogos, ahora se sumaron antropólogos al equipo, incluso gente de comunicación. El motor del proyecto Duelo en Escuelas es pensar cómo nos gustaría que fueran en un futuro estos niños o estas niñas. Y yo sí quiero imaginar a adultos que no teman hablar de la muerte, que tengan elementos y que en una esquina, si se cruzan a un ex profesor, sepan algo del duelo. Hay una escena muy común que a mí me pasó varias veces. La foto de la pantalla es nuestro consultorio en el equipo de cuidados paliativos del hospital. Estar hablando con un hombre de 40 y pico de años, como la edad que tengo yo,
su esposa se estaba por morir, tenía un hijo de 8 años y estábamos teniendo una suerte de conversación de modelar lo que podría ser una conversación con su hijo para hablar de la muerte y del duelo. Y esto pasó hace poco, pero pasó muchas otras veces antes. Y en un momento se hace el silencio y me dice, yo no puedo creer tener 40 y pico de años y estar pensando en esto, la muerte, el duelo, por primera vez. Les vuelvo a preguntar y les invito a que quede flotando en este viernes esta pregunta. ¿El asunto, me gusta la palabra asunto, de la muerte y el duelo, es público o es privado? ¿Es algo que tiene que quedar guardado en la intimidad de una habitación, de una familia, o es algo que hay que hablar en la comunidad? Nada va a ser patrimonio de la enseñanza educativa si no lo reconocemos como público. O si lo es, le va a costar mucho más. ¿Qué es la muerte para vos? Vos, decimos en Argentina, para muchos de ustedes sería para ti. ¿Qué es la muerte? Bueno, qué pregunta tan amplia, no sé ni qué decir. Bueno, y uno empieza a buscar alguna explicación grande. Lo que nosotros sí fuimos aprendiendo es que las personas adultas, cuando hablamos de muerte, lo que tenemos son representaciones visuales. La muerte es un misterio y no sé qué palabras utilizar para la muerte. Sí, entiendo ese tipo de definición. Pero la muerte puede ser una imagen, por ejemplo, un cementerio. La muerte, si alguno de ustedes, por ejemplo, es amante de los libros o es profesor de literatura o profesora, por ahí yo digo la palabra muerte y ustedes piensan en libros. Uno de Europa, uno de América y atravesamos el océano. Pero la muerte también, si quien tengo adelante tiene una profunda conexión con los videojuegos, puede ser otra imagen. Las imágenes que los seres tenemos sobre la muerte van cambiando, son dinámicas. Por eso a los docentes, cuando damos talleres, siempre le preguntamos, ¿qué es la muerte para vos? O mejor dicho, de esa pregunta, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿La palabra muerte? No. Lo que más debería reparar la atención es tu percepción individual de la muerte, porque esa percepción, eso que la muerte de manera dinámica representa, va a ser el insumo principal con el que cuando entres a un aula a hablar con niños y niñas de segundo grado porque se murió un compañero, esa imagen, si la imagen del docente es miedo, el miedo entra al aula. Si la imagen es con los niños no es necesario hablar de este tema, eso va a entrar al aula. Acompañar niños y niñas en contexto de duelo es reconocer quiénes somos los adultos y las adultas que acompañamos. ¿Vieron que hay un lugar del celular que se llama configuración? Otro elemento que hablamos con los adultos, porque no les dije hasta acá, pero el proyecto Duelo en Escuelas tiene como meta impactar en los adultos. No como única meta, pero como meta principal. Cuando digo adultos me refiero en docentes, en directivos, directivas y en las familias. Un poco también con niños, niñas y adolescentes, ahora les voy a contar. Pero vayamos un segundo a una configuración imaginaria. Hoy estoy muy imaginativo, por lo que veo. ¿Cómo podríamos configurar la idea de hablar con niños y niñas sobre la muerte? ¿Ubican esta imagen? Sí, ¿no? Es la que tenemos en el celular. Podemos subir el volumen, bajar el brillo, sacarle una alarma. ¿Se alcanza a leer ahí? ¿De qué está hecha una conversación sobre la muerte? ¿Qué creen ustedes? Pero no que creen en lo abstracto. ¿Cuándo ustedes consideran que están hablando de la muerte con un niño? ¿Cuán profunda tiene que ser la charla? ¿Cuánto humor tiene que tener? ¿Qué cualidades tiene que tener? Si no cumple esa cualidad, no es hablar de la muerte. Cuando un niño de 7 años le dice a uno de 8, ¿jugamos a que te mato? ¿Esa conversación es de la muerte? Hay una cualidad que es peligrosa y yo la puse en rojo porque es una palabra inventada, que es la adultosidad, como si fuera una suerte de rasgo. A mí a veces, de manera irónica, me gusta pensar que somos demasiados adultos los adultos. Y me parece que eso es un problema. Reconocer cuándo sí una conversación es de la muerte es un punto de partida, porque a veces los adultos nos ponemos muy solemnes. Y las conversaciones sobre la muerte en la infancia en general son efímeras, son fugaces, son profundas y son sin aviso.
Uno de los objetivos que tenemos nosotros cada vez que entramos a una escuela es transformar la idea de muerte como experiencia. Este es un sesgo que tenemos habitualmente los adultos. Si yo digo muerte, alguno de ustedes lo primero que va a pensar es, ay, ¿quién se murió? Yo me estaré por morir. O los convoca la idea experiencial de la muerte. Llevar la muerte y el duelo como experiencia que nos toca vivir a la idea de que pueden ser temas de conversación. Cuando algo es un tema, puede ser enseñable y puede ser aprendible. Cuando algo es una creencia y es una experiencia, la conversación es un poco más corta. Nosotros queremos, y así se los decimos a los docentes y las docentes, que la muerte y el duelo sea un tema de conversación, que haya elementos que se puedan aprender. ¿Esto cierra el tema? No. La muerte seguirá siendo un misterio, todo lo que queramos o todo lo que no queramos. Lo que quiero decir es que se puede bajar del pedestal, se puede transformar en áreas temáticas. Porque en el fondo esta pregunta es una especie de caja de resonancia que nos acompaña. ¿Se puede educar incluyendo la muerte de manera programada? Quiero decir, en una escuela, ¿cuándo se va a hablar de la muerte? Cuando, ojalá que no, ojalá que no. Cuando alguien se muera, solamente. Y si por ser viernes me permiten un poquito de ironía, y si tenemos la suerte de que en una trayectoria educativa de 15 años, 3 de jardín de infantes, 7 de primaria, 5 de secundaria, si en esos años no se muere nadie, esos niños y niñas y adolescentes nunca hablaron de la muerte con los adultos. La misma pregunta dicha de otra manera es, ¿se puede educar sin incluir la muerte? ¿Cómo haces? Después también sucede que en las escuelas que ustedes conocen, a las que van sus hijos, sus alumnos, sus pacientes, o a las que fuimos nosotros cuando éramos pequeños, de tanto en tanto, y a veces no de tanto en tanto, sucede la muerte y la escuela se cierra. Y qué poco falta para un aniversario de esa foto que estoy viendo en pantalla, que fue el 26 de junio. Esa fue una asesoría que fuimos a hacer un sábado a la noche, de un chico que se murió el viernes a la tarde en un accidente. Cuando en una escuela sucede el duelo, esa escuela nos llama. En Bariloche el proyecto Duelo en Escuelas es bastante conocido, en algunos otros lugares del país también. Acompañamos escuelas en nuestra ciudad, en otras ciudades e incluso en otros países como es Uruguay. Nos llaman los docentes porque tienen nuestros teléfonos y nos piden herramientas. Entonces nosotros ahí les preguntamos, ¿herramientas para qué? Y pero se murió un alumno, necesito herramientas. ¿Pero herramientas para qué? ¿Para resolver qué problema? Porque finalmente una situación de duelo en un contexto educativo es uno o muchos problemas. ¿Cómo vamos a manejar la comunicación? ¿Cómo se los vamos a comunicar a los niños? ¿Cómo vamos a estar atentos? ¿Cómo vamos a detectar niños o docentes que tengan factores de riesgo para un duelo complicado? ¿Para dónde necesitas las herramientas? ¿Para el aula? ¿Para planificar una reunión? ¿Con quién? ¿Con padres o con docentes? Las herramientas tienen que estar al servicio de un fin. Un poco de humor, los chistes no se leen, los chistes no se explican, los chistes se los deja, que floten, ¿o no? Hay como un concepto que inventamos, es un neologismo también, pero es lo que denominamos paradoja de la medianera. Yo siempre pienso en esto, imagínense que acá, en este sector donde, a ver, la pantalla ahí, donde están mis manos, por acá está 4º grado. Acá hay una pared, esa es la medianera, y acá está 5º grado. En 4º grado hay una maestra que le gusta hablar del tema del duelo y la muerte. Le gusta, le resulta natural y lo puede hacer. En 4º grado se habla del duelo. Pero en 5º grado no. Hay un maestro que está en duelo, entonces le cuesta hablar del tema. Le parece en el fondo, aunque no lo admite, que no es un tema para hablar tanto en la escuela, entonces en 5º grado no se habla mucho del duelo. Esa imagen es algo que intenta representar el estado de situación de la mayoría de las escuelas, y ya van más de 150 escuelas que fuimos acompañando en estos años. ¿De qué depende? ¿De que niños o niñas tengan contacto con adultos en relación a la muerte y el duelo? ¿Saben de qué depende? Del azar. Del azar. ¿De qué docente tengo adelante? No suena del todo bien, ¿no? Que encontrarse con un tema importante dependa de la suerte. Nosotros queremos, empujamos, proponemos, lo lograremos o no, que sean
planificaciones educativas. Por eso una de las cosas que hicimos fue un trabajo de investigación, que lo pueden buscar con ese nombre, y si no después me lo piden y se los paso. Entonces entrevistamos un montón, más de 700 docentes, de muchos niveles educativos, y les preguntamos varias cosas, y nos contestaron cosas que nos llamaron mucho la atención. Nos dijeron solamente un 5% que habían recibido capacitación en el tema. 5%. 730 docentes. Un 80% le pareció muy importante, a pesar de no haber recibido capacitación, a estar formado en el tema. Más o menos la mitad, de cada dos, uno dijo que si tenía una situación de duelo adelante no la sabía manejar. Y a muchos le pareció un tema frecuente. Por eso creemos, y este es el argumento cuando nos toca hablar con un equipo directivo, o como nos pasó durante la pandemia, hablar con la ministra de Educación de la provincia en la que yo vivo, que es la provincia de Río Negro, este fue el argumento. Muerte y duelo en contextos educativos, desde el punto de vista docente, estamos hiper convencidos, también por eso seguimos haciéndolo, de que hay una oportunidad. Algunos de ustedes, creo que la mayoría son de España, así que con mucho respeto con lo que voy a decir y mucha admiración, quiero contarles que la pedagogía de la muerte es un movimiento pedagógico que tiene más de 40 años y que por lejos el lugar desde donde más producción científica se hizo es desde equipos pedagógicos de España. Si quieren seguir investigando este tema, es eso lo que ustedes tienen que buscar, pedagogía de la muerte, para encontrarse con títulos como esto y para descubrir que es un tema muy profundo y con mucha construcción atrás, que tiene mucho marco teórico. Desde la pedagogía de la muerte se habla de una estrategia preventiva, la que les contaba recién. No hay una situación de muerte inminente, no hay una situación de muerte, y sobre eso se trabaja, sobre la ausencia, sobre la posibilidad de aprender preventivo, y después situaciones postventivas. Nosotros en nuestro proyecto a esos abordajes los llamamos asesorías. Las asesorías son reuniones que nosotros tenemos, una o dos reuniones con la escuela, con los docentes y los directivos para elaborar una respuesta institucional. Un poco de humor, porque en el 2026, si uno da una charla, tiene que compartir un meme. Pero me parece que atrás de este meme hay una oportunidad para pensar algo serio. La mayoría de los adultos, cuando nos toca hablar de la muerte y el duelo con niños, nos ponemos serios, nos ponemos un traje o un vestido de ocasión, muchos micrófonos, carraspeamos la voz y decimos algo serio, y la mayoría de las veces hablar con niños o niñas en relación a la muerte tiene más que ver con charlas breves, profundas, afectivas y en el contexto de otra actividad. El proyecto Duelo en Escuelas, les contaba, tiene que ver con brindar talleres, con brindar asesorías virtuales. Nosotros pensamos con la pandemia que no íbamos a poder acompañar escuelas en duelo, como tantas otras cosas. La verdad que sí se pudo hacer. Siempre vamos a preferir la ronda y siempre vamos a preferir mirarnos a la cara. También estamos en la construcción de herramientas. Ahora les voy a contar alguno, y recién les contaba algo de la investigación. Pudimos hacer un montón de talleres, pudimos conocer un montón de escuelas públicas, privadas, escuelas católicas, escuelas laicas, escuelas religiosas, escuelas no religiosas, escuelas donde fue difícil trabajar el tema, pero lo que sí aprendimos es que la mayoría de las escuelas están dispuestas a aprender sobre estos temas. Es verdad, porque las personas en general necesitamos quemarnos para luego tomar una actitud. La mayoría de las escuelas aceptan que hablar de estos temas es algo necesario luego de haber atravesado una situación de duelo a nivel escolar. Impactamos en un montón de alumnos, alumnas y de docentes. Eso nos da la ilusión, de alguna manera, de que sea un poquitito más infrecuente cruzarse con un exalumno de 25 años que se quede callado porque no sabe nada de la muerte y el duelo. Pero hay una pata que hasta acá no conté mucho, y me voy acercando al final de esta charla, y nosotros no lo supimos desde el principio. En 12 años cometimos tropiezos y produjimos aprendizaje. Uno de esos es que hay que involucrar a la comunidad. No alcanza con ir a una escuela y hablar con los docentes y tocarles el corazón. No alcanza. El viernes que viene tenemos una reunión de familias en una escuela de mi ciudad donde falleció una niña, porque esas familias quieren tener herramientas y quieren tener una oportunidad para aprender diálogos, conversaciones en relación a la muerte y el duelo con sus hijos. Pero además apostamos
para difundir estos temas en la comunidad. Muerte y duelo en contexto educativo para nosotros es una militancia política. Peleamos, en el mejor de los sentidos de la palabra pelear, por un mundo en el cual a niños y niñas no se les restrinja, y me guardé esta palabra para el final de la charla, el derecho a poder explorar en compañía estos temas. Lo que sí me guardé para el final es lo maravilloso que fue, y lo hicimos varias veces, trabajar con adolescentes sobre estos temas. Tenemos un taller dentro del proyecto Duelo en Escuelas que se llama, con un poco de ironía, Me muero de lo vivo que estoy. Al terminar uno de estos talleres hace poco, a los estudiantes les preguntamos, ¿qué te pareció el taller? Y nosotros queríamos, y este es un sesgo, y lo admito, queríamos que nos dijeran, qué lindo que fue el taller. Pero no nos dijeron eso. Nos dijeron, el taller del duelo y la muerte me gustó bastante porque nos permitió conocernos más. La idea de que hablar de la muerte y el duelo va a provocar dolor en sí mismo pareciera también un gesto de adultosidad. Les dije algo de herramientas, los invito a visitar una de las dos instituciones en las que trabajo, una es Cultura Paliativa, que ahora les cuento la posibilidad de seguir en conversación, y también Fundación IPA. IPA es Ideas Paliativas en Acción. Ahí lo que durante muchos años hicimos es un recursero muy profundo de literatura infanto-juvenil que se ocupa de estos temas. Título, si existe el libro en YouTube para poder mirarlo, lo compartimos, y también una pequeña reseña. Les invito a visitar este recursero. LIJ quiere decir literatura infanto-juvenil. Hace un ratito nos cruzamos con un tal Alejandro de 25 años que se quedó mirando y admitiendo que de duelo y muerte no sabía nada. Hasta ahí no pasa nada, salvo por el recuerdo de que fue alumno nuestro, de que fue a nuestra escuela, de que es un hombre hecho y derecho de 25 años y que de la muerte y el duelo dice no saber nada. Duelo y muerte en las escuelas, Cultura Paliativa es un proyecto digital que va a cumplir 2 años ahora dentro de poco. Intenta combinar formación, noticias, contenidos vinculado al amplio y expansivo mundo de lo paliativo. Culturapaliativa.com, en redes sociales es muy fácil encontrarnos. Ahí anida el proyecto Duelo en Escuelas y ojalá que también ahí podamos conversar. Muchas gracias.